Para 1910, México se perfilaba como el tercer productor de crudo en el mundo. Y Whitman Pearson era el empresario más distinguido del capital británico en el país, gracias a su talento y espléndidas relaciones con el presidente Díaz, cuyo hijo era director de la compañía de petróleo El Águila, propiedad de Pearson, ya conocido entonces como el representante por México en el Parlamento inglés. Bueno, Porfirio Díaz sabía perfectamente bien que México no tenía los recursos para desarrollarse. México, desde la época de la independencia, digamos, por no irnos más para atrás, ha sido un país que ha estado permanentemente en bancarrota. Porfirio Díaz dijo entonces, voy a estimular, digamos, al ahorro externo, digamos, al ahorro de los norteamericanos para que fluyan los capitales a México. Fluían de tal manera que Porfirio Díaz se preocupó porque era una invasión de capitales norteamericanos, de dólares. Entonces, como él no podía oponerse, digamos, al poder de estos capitales, porque no perdamos nunca de vista que en 1910, 11 y hasta 1950, detrás de cada dólar podían venir las bayonetas de los Marines. Así era siempre, así fue siempre, y así ahora seguirá siendo, ¿verdad? Porfirio Díaz lo sabía. Como no tenía un poder militar para oponerse, digamos, a esos dólares ni esas bayonetas, ¿qué dijo él? Bueno, pues me voy a apoyar en los capitales ingleses. Entonces él estimula a los capitales ingleses, estimula a los capitales alemanes para que vinieran a México. Y entonces se crea una rivalidad y una competencia entre ellos. En 1910, la Ciudad de México tenía 500,000 de habitantes y sus calles se adornaban para celebrar el centenario de la independencia. Porfirio Díaz se había reelegido para un 10º mandato, incapaz de sospechar que en breve estallaría una revolución. El auge petrolero mexicano que empieza en 1910 y que lo hace ser la tercera potencia petrolera del mundo, lo toma de sorpresa, muy mal preparado realmente. Porque si la primera son los Estados Unidos, ellos tenían una idea muy clara de lo que querían, muy clara de cuál era su interés nacional y de cuál era el entorno jurídico en el que iban a funcionar y económico. La otra potencia era la Rusia imperial, la Rusia zarista. Estaba muy subdesarrollada, pero bueno, es un imperio hecho y derecho. Este pozo petrolero que aparece en México surge justo cuando se derrumba un régimen. Y poco después, no solamente se va a derrumbar el régimen, va casi a desaparecer el Estado mexicano. De 1913 a 1915, se puede decir, sin exagerar, que no había Estado en México. Así que es como un choque de trenes. Por un lado, esta gran fuerza montada en empresas extranjeras, que a su vez están montadas en dos de los gobiernos más importantes por la fuerza de sus sociedades, que son el norteamericano y el inglés. Y por el otro lado, México y lo que sería el interés nacional mexicano, desmoronándose. Todos se pelean la silla, que les deja mucha plata. En el norte viva Villa, en el sur viva Zapata. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ahí está el nudo político en que se inicia la gran producción petrolera mexicana. Y ahí está la explicación del choque
del nuevo régimen cuando apenas están haciendo, cuando apenas es una criatura, pero ya tiene el espíritu nacionalista adentro y va a chocar de frente por necesidades de supervivencia. Se había creado un futuro centro de batalla. ¿A quién pertenecerían los beneficios del petróleo? ¿Al Estado o a las empresas? Era una cuestión entre soberanía y propiedad. La caída de Díaz fue vista como un revés para la política británica, pero no como el centro de sus preocupaciones ubicadas en Persia, los Balcanes y Alemania. Un mes después de la entrada triunfal de Madero a la Ciudad de México en 1911, atracó en el puerto de Agadir, Marruecos, el cañonero alemán Panzer, causando desvelos en Francia y Gran Bretaña. Para Winston Churchill no había ya elección. Inglaterra tenía que sustentar en el petróleo su poderío naval. Churchill creía que el dominio en sí era el premio a la aventura. Pero a diferencia de Washington, pasaría un tiempo para que Londres comprendiera la dimensión de lo que ocurría en México. Madero tenía nuevas ideas respecto al petróleo y su explotación. Don Francisco entró a la revolución no a ver qué se llevaba, sino a ver qué daba. Y entonces don Francisco, con un gran patriotismo, advirtió que no había gravamen tributario alguno en materia de petróleo e introdujo el impuesto para el petróleo, cosa que en realidad le costó la vida a don Francisco. Henry Lane Wilson era un especulador en terrenos que se había declarado en quiebra en el estado de Washington, 3 lustros antes de acreditarse como embajador en México del presidente Taft en 1910. Wilson es el que estimula precisamente a Victoriano Huerta para que Victoriano Huerta ejecutara el golpe de Estado en contra del presidente Madero. El golpe de Estado se fragua, como se han fraguado tantísimos, en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México. Wilson es el que lo trama, el embajador Wilson. Wilson es el que induce a todo ello. Wilson es el que controla a Huerta. ¿Precisamente por qué? ¿Por qué a Huerta? Porque se da cuenta que él no podía controlar a Madero y necesitaba un presidente pelele al que sí podía hacerle lo que él quería. Y por supuesto, Huerta pues deroga el impuesto petrolero. Por supuesto, Huerta acaba con todas las reformas legales y financieras que estaba haciendo Madero para darle gusto a aquella persona a la que le debía el cargo. Hay un pacto que es vergonzoso en la historia de este país, que es el pacto de la embajada. En el pacto de la embajada, después de que pactan precisamente Félix Díaz, Victoriano Huerta y Wilson, en la biblioteca de la embajada, ellos 3 están discutiendo quién va a ser el presidente. Félix Díaz quería ser el presidente, era el sobrino de Porfirio Díaz. Y entonces, finalmente, Wilson le dice a Félix Díaz, primero va a comenzar Victoriano y luego seguirás tú, Félix. Pero en este momento, el presidente de la República va a ser Victoriano Huerta, dice Wilson. Y acepta finalmente Félix Díaz que así sea. Cuando se ponen de acuerdo, corren una cortina en la Embajada de los Estados Unidos, porque del otro lado de la cortina estaba todo el cuerpo diplomático acreditado en México, y el embajador Wilson le dice al cuerpo diplomático, tengo mucho gusto en presentarles a ustedes al nuevo presidente de México. Y entonces estaban a un lado Félix Díaz y al otro lado Huerta, y Huerta estaba completamente borracho. Trastabillea, se cae un poco, se adelanta y dice a sus órdenes y hace una pequeña genuflexión para decir yo soy el nuevo presidente de México.